Sí, se realiza traslado. Estoy observando una especie de montaña, es muy pequeña y veo que son tres los que están avanzando por este pequeño camino. Es como si estuvieran buscando cruzar esta pequeña montañita. Sí, Nos comparte la información la luz con respecto a la posición. Estamos en Perú. sí. ¿Qué línea de tiempo es, por favor? Es 1602. Ok, continúa, por favor. Sí, es un grupo pequeño, son tres personas. Estoy observando cómo están avanzando. En este caso, el aspecto del señor corresponde también a un aspecto masculino, aunque es un niño, tiene 11 años. Veo cómo están avanzando. Los otros dos aspectos corresponden a familiares suyos. Uno de ellos es su padre y están haciendo una especie de investigación. Hablan sobre algunos relatos al cruzar este lugar. Explican que se hacen diferentes apariciones. Estas apariciones corresponden a algo milagroso. Si tienen la fortuna de encontrarlos, pueden pedir algo a cambio. Veo que hablan sobre ser merecedores. Son muy, no solo muy religiosos, sino también muy devotos. Sí, Veo que siguen avanzando. Aquí hay una pequeña luz. Veo que es muy pequeña, se ve como si fuera una estrella muy pequeña, pero es de día. Observo cómo se ve este titilo, este brillo, y empiezan a avanzar como si lo estuvieran siguiendo. En este caso, el padre del niño se hinca, pero el golpe cuando se hinca es muy fuerte, como si solo se dejara caer. Veo que lo hace y comienza a agradecer. Esto es una señal, les dice. Es una señal divina. Nos están mandando, nos están dirigiendo. Observo que somete a los otros dos para que se hinquen también. En este caso el niño se hinca, pero no entiende, no está del todo de acuerdo en que se tenga que hacer esto, está muy cansado. Veo que el padre los levanta nuevamente y les dice que no pueden hincarse así, que tienen que hacer como una demostración de su fe. No solo se trata de hincarse, sino de sentir el golpe cuando se hincan. Veo que los hace hincarse de nuevo, pero esta vez busca que se dejen caer, pero esto los lastima a ambos, incluyendo al padre, aunque los lastima más a ellos. sí, Veo que siguen avanzando, llegan hacia una especie de, es como una fuente, pero se ve natural, no se ve construida. Observo cómo se están acercando y el padre intenta acercarse hacia donde está el agua, pero el camino es muy inestable. Veo que su hijo le está diciendo que no, que por ahí no, y él comienza a golpearlo y le dice que él no puede decirle hacia dónde ir o hacia dónde no, que tiene que entender que el padre es él. Quien da las indicaciones es él, quien dirige es él. Sus palabras están de más. Esto hace que se sienta muy mal y al mismo tiempo hace que se sienta no solo cansado físicamente, sino también mental y emocionalmente. Veo que siguen avanzando, no se han ido por ese camino que se ve mucho más riesgoso. Siguen avanzando y hay una especie de nave. Esta nave está cubierta completamente de tierra, como si estuviera sepultada. sí. Observo que hay una especie de apertura ¿Y está y se tripulado? acerca. Verifica, por favor. Sí, está tripulada. Ok. Solamente aparenta como estar enterrada, inhabilitada. Sí, es una especie de camuflaje, porque en realidad está activa y tiene movimiento. Ok, Solo se ve como si se estuviera escondiendo, como si fuera una cobertura de tierra. ya. Continúa, por Es, favor. sí, estoy observando que se acercan los tres. Aquí el niño tiene mucho miedo. Esto es algo nuevo, es algo desconocido. Y lo desconocido no es cómodo para él. Veo cómo se acerca, el padre está maravillado. Están saliendo otros seres, salen tres también, aunque dentro hay más. Estos seres son muy altos, son sumamente delgados, son reptiles, pero tienen una piel de un color grisáceo, muy claro. Observo que la cara no se ve tan hostil, en realidad buscan generar proyecciones un tanto armónicas. Son muy altos. Sí, Veo cómo se acercan y empiezan a mandar mensajes telepáticamente, principalmente al padre. Cuando él los ve, se hinca,
pero este acto de ¿Y qué le hincarse transmite? están dándole la bienvenida. Ok, continúa. Sí, observo cómo se hinca y se ve que se lastima las rodillas. El golpe es muy fuerte y como si fuera en seco. Veo que los otros dos repiten este movimiento, el hijo y el hermano del padre, en donde se dejan caer. No siempre caen con la misma rodilla, pero esto es aún peor porque se lastiman ambas. Observo cómo se acercan estos seres, siguen enviando los mensajes, específicamente uno de ellos, hacia el Padre. Y les está dando la bienvenida. Habla sobre cómo son merecedores no solamente de los atributos de Dios, sino también sobre los múltiples milagros a los que han sido elegidos. El Padre está extasiado, se siente no solamente merecedor, sino como si estuviera siendo bendito. Veo que empieza a hablar en otro idioma, pero esto es completamente alterado por las entidades, no es que conozca el idioma en sí. Esto asusta mucho a su hijo. Estoy observando que se levanta y comienza a retroceder y uno de los seres se acerca. Comienza a enviar un mensaje directamente a él. Todo es telepático, no le está hablando, no escuchan su voz. Es como si estuvieran escuchando su propia voz dentro de su mente, pero en un mensaje distinto. A él le están diciendo que ha sido seleccionado. A partir de su corta edad permite que haya una expansión de la información respecto a lo que Dios quiere compartir. Él no entiende qué están haciendo ahí, no entiende Sí, por qué están hablándole a él. Más bien está muy asustado, esto es muy incómodo para él. Veo que este ser le sigue hablando sobre las bendiciones y sacrificios que se deben realizar en cuanto al mundo. Aquí él está respondiendo, le está diciendo que qué pasa si no quiere sacrificar ni bendecir a nadie. Estos seres comienzan como a burlarse, aunque aquí ya no se ven tan armónicos, ya se ven toscos cuando se claro. burlan. Veo que esto lo asusta mucho más. El padre se levanta y lo somete, lo vuelve a hincar y le dice que no es así como se habla a los benditos. No usa un término de santos ni nada, sino más Sí, bien como si fueran benditos. ya. Veo que lo somete y está diciendo que escuchen. Aquí la línea está avanzando. Estoy Gracias. observando cómo se les coloca básicamente una tarea, como si les estuvieran asignando tareas a cada uno. Veo que les dicen que tienen que volver. Y cuando cumplan sus tareas, las bendiciones caerán sobre ellos. Cuando dicen bendiciones, el padre lo interpreta como dinero. Para su padre, tener dinero y riqueza es estar bendito. Ok, Su hijo, por otra parte, no entiende a qué bendición se refiere. No hay una necesidad que él interprete en este momento. Observo cómo regresan por el mismo camino, llegan y es mucho más cansado porque ha sido un viaje de ida y vuelta. Le empiezan a compartir a su familia lo que han observado y muchos de ellos no les creen. Veo que el padre está muy entusiasmado y empieza a reunir a mucha gente, como buscando compartir la información. sí, Su tarea específicamente es difundir. La tarea que le han otorgado al niño no es solamente difundir, sino también generar una especie de contratos. claro. Básicamente se busca hacer un acercamiento con otros niños en donde al acercarse comiencen a hacer una especie de juego de intercambio, como si estuvieran pidiendo algo y a cambio se estuviera otorgando a un integrante de la familia. Inicialmente el niño no lo toma como algo del todo cierto, como si no creyera que se está haciendo este intercambio, hasta que comienza a notar que las personas empiezan a morir. Las muertes son extrañas, pero no a partir de un asesinato, sino más bien mueren estando solos. Ok, Cuando él se da cuenta de esto, se altera, se siente muy nervioso. No le gusta la idea de la muerte, no le gusta la idea de la violencia, es un niño. Así que deja de hacer esta especie de seguimiento. Observo que a partir de esta decisión comienza a tener diferentes falencias. Primero, se sigue haciendo este ejercicio en donde se hincan y se golpean, como muy fuerte, se dejan caer. Esto empieza a generar afectación y deformación en la estructura de sus piernas, sobre todo en sus rodillas, a partir del impacto. Están compartiéndome los humanos luz que en el estado de desarrollo en el que se encuentra, el múltiple impacto genera una ligera deformación, en donde las extremidades no solamente
Se ve como si se abrieran, sino también como si la estructura comenzara a zafarse y los huesos quedaran inestables. Aquí veo que la línea sigue avanzando. Hay afectación y presencia de dolor mucho más intenso en ambas. Observo que comienzan a tener diferentes sueños en donde se les presentan estos mismos seres, son proyecciones, y comienzan a regañarlo. Empiezan a decirle que si no ofrece a nadie más, entonces las personas que tienen que ser recolectadas van a ser familiares suyos. El objetivo de esto es bendecir, no tiene por qué tener miedo, pero lo tiene. Observo que él se rehúsa completamente. Empiezan a caminar. Veo que Sí, están trabajando como es una especie de arena, como si estuvieran en un arenero, mm, como colando algo. Veo que están trabajando ahí y hay un momento en el que su tío lo deja solo. Él se queda y empieza a ver la arena y ve lo suave que es cuando ha sido como colada. sí, Cuando esto sucede, se levanta, va a caminar hacia donde hay un balde de agua y siente cómo lo empujan. Esto es extraño. Son estas mismas entidades, pero se ve cómo lo empujan, literalmente. Hay una presión que llega a la parte superior. No lo están jalando ni nada, sino más bien lo empujan. Veo cómo cae y cuando cae se golpea en la parte superior con el balde que estaba buscando. Esto hace que se levante, voltea y se da cuenta que no hay nada, no los puede percibir esta vez. Observo cómo se acerca el tío y comienza a reírse. Se ríe porque cree que se ha caído sí, por un accidente, no por lo que ha sucedido, no ha visto nada tampoco. Esto comienza a generar mucho miedo en él. Observo que la línea sigue avanzando. Este tipo de situaciones se repiten, donde siente este estímulo, como si lo estuvieran empujando. Veo ahora que su madre ha enfermado. Observo que se acuesta, empieza a recibir nuevamente estas proyecciones y en este punto le están diciendo que si no sigue con las indicaciones, quien va a morir es su madre. Y así sucesivamente, toda la familia en un entorno cercano. Él comienza a preguntar por qué es que están haciendo esto. Ellos no le responden, únicamente dicen que es parte de lo que se tiene que hacer a partir de la voluntad de Dios. Él comienza a decir que entonces ese Dios no es tan bueno, porque no es posible que busque muerte y sufrimiento a partir de un estado de enseñanza. Pero el hecho de que él cuestione hace que sean más hostiles con él. Estoy observando cómo su cuerpo comienza a temblar. Ya no observo del todo lo que está viendo durante el sueño, sino más bien su cuerpo. Veo cómo está temblando completamente hasta un punto en el que cae de este pequeño camastro en donde está. La altura no es tan alta, entonces el impacto no es fuerte, pero cuando abre los ojos está en el suelo. Esto lo asusta muchísimo. Se está acercando con sus padres y comienza a decirles que posiblemente esos dioses a los que vieron no son tan buenos. Les explica qué es lo que le habían encomendado, les explica qué es lo que ha pasado y explica también que ha sido su culpa, él lo interpreta así, las muertes de las personas que han estado como cercanas a partir de los pactos que él ayudó a realizar. Aquí el padre no concibe la idea, él dice que no, que eso no es posible, que un ser tan divino y tan bueno no puede generar tanto sufrimiento. Veo que el tío se acerca y comienza a decirle que él sí le cree, pero que es duro, porque las personas están muy enfocadas en lo que creen, están muy aferradas a lo que conocen, porque es seguro. Si a los demás se les dice que esos dioses no son tan buenos, no van a dudar de los dioses, claro, van a dudar de él, por lo que le dice que se quede callado, que deje de compartirlo tan abiertamente y que siga las indicaciones. Le dice que es mejor obedecer a ser castigado y él le dice que no quiere ver a las personas sufrir, que no quiere ver a las personas morir, que está cansado y está cansado también de ser su burla, porque se burlan de él, lo tiran y arremeten contra él. Observo que le empieza a mostrar algunos moretones en su cuerpo y empieza a decirle que esto ha sido provocado por esos dioses. Entonces está cansado. Veo que le dice que vayan a verlos con el objetivo de que ya se detengan. El tío acepta,
pero dice que no le dirán al padre. Van a ir como a escondidas, como en secreto. El viaje es largo. Veo como la línea avanza, ellos siguen avanzando, están recorriendo todo el camino otra vez. Y cuando llegan, la nave ya no está. Aquí hay mucha desesperación en él. Veo cómo empieza a gritar. No llora, de hecho no le gusta llorar. Veo cómo empieza a gritar y empieza a golpear parte de sus piernas. Este viaje ha sido mucho más doloroso que el anterior porque sus extremidades están completamente atrofiadas. Las rodillas, en lugar de estar en una posición hacia el frente, se ve como si se hubieran girado un poco, como si sus piernas estuvieran un poco abiertas. Sí, Veo que esto le genera mucho dolor cuando camina. Aquí el tío lo ayuda a regresar y él dice que está cansado de tener este tipo de malestar y este tipo de burlas. Se prepara para dormir. Al principio no quiere hacerlo porque sabe que va a ser visitado, pero cuando lo hace comienza a dialogar con estos seres. Para esto ya pasó bastante tiempo desde su primer encuentro. Observo cómo les está diciendo que está cansado y que esta vez tiene un nuevo trato. Empieza a decirles que si se va él con ellos, entonces ya no es necesario que se vaya nadie más. Veo que comienzan a humillarlo y empiezan a decirle que es un humano mediocre, que es un humano muy joven y que además ha sido inservible para la tarea que se le ha asignado. No se lo van a llevar a él, se van a llevar a su madre. Observo que cuando despierta está sí, completamente empapado, está muy, muy ansioso, tiene mucho dolor, su corazón está muy acelerado, va hacia donde está su madre, duermen como son una especie de camitas, pero son muy cercanas al piso. Observo que se acerca en donde está su madre también está completamente empapada de sudor, su corazón está muy, muy acelerado, incluso su cuerpo es como si estuviera temblando de frío. Veo que él se acerca, intenta despertarla, despierta a su padre y solo él lo hace, la madre sí, no despierta. Hay un punto en el que le da un ataque a su madre y él comienza a decirle que ha sido culpa de sus dioses. Esto hace que el padre lo abofetee y le dice que no es verdad. Él está muy, muy fastidiado. Observo que se levanta y sale a caminar. Cuando sale está completamente oscuro. Aquí ya está llorando, ya no solamente grita, está llorando también. Sigue avanzando y comienza a preguntar por qué. Lo hace como hacia el cielo. sí, ¿Por qué han castigado a su familia de esta manera? Si esta es una clase de bendición, entonces prefieren estar malditos. Veo que su padre lo escucha, se acerca hacia él y lo jala. Tiene el cabello ligeramente largo. Observo que lo jala del cabello y comienza a decirle que no tiene que decir eso. No, no puede hablar por toda la familia, no puede referirse así, no solo de su familia, sino también hacia los dioses. Observo cómo están muy enojados entre ellos y hay un punto en el que el niño empieza a caminar. Su andar es un poco torpe. Primero por la deformación que tiene en las rodillas y segundo porque está demasiado cansado. Veo cómo sigue avanzando y sí, hay un punto en el que es empujado nuevamente, aunque este empuje no es como los anteriores, que desbalanza su equilibrio para hacerlo caer, sino que la fuerza es tal que se ve cómo lo empujan por un pequeño peñasco. Veo cómo cae y se da muchísimos golpes en la cara, en la cabeza, los brazos, los hombros, las piernas, se golpea todo el cuerpo. Es como si hubiera montañitas aquí. Veo que básicamente se cae por una de estas, lo tiran y es aquí donde muere. Bien, Monse. Vamos a verificar algunos puntos. Principalmente el tema de las caídas. Vamos a verificar algunos eventos. Aparentemente, constantemente se está cayendo sin razón aparente. Una vez estaba en el campo eh, recogiendo caña, haciendo sus actividades de siembra y siente como lo aventaron y se cayó como de cabeza. Vamos a verificar ese momento. Nos trasladamos. Uno, dos, tres. Sí. Nos trasladamos, estamos observando. Y lo primero que nos comparten los humanos, Luz, es que no inician las caídas recientemente. En realidad, su vida está marcada a partir de ciertos periodos, a partir de la información que nos comparten directamente de él, como si tuviera caídas de manera repetitiva, aunque no es durante toda la línea actual, se vuelve por periodos.
En este caso estamos observando cómo su cuerpo está completamente implantado y veo cómo hay entidades que están tirando de él. Esta vez no se ve que lo empujen, sino como si lo estuvieran jalando hasta un punto en el que lo voltean, lo invierten completamente. Bien, Monse. Y en esa caída donde se fue de cabeza, ¿qué fue lo que pasó? Sí, estoy observando cómo hay entidades, veo cómo están colocando diferentes artefactos en la parte baja y en la parte superior, y es como si modificaran el eje de su estructura, como si se rotara completamente. Esta caída no es como cuando te caes y avanzas muchísimo, en realidad la distancia es corta y es únicamente cómo invierten su cuerpo, generando que el impacto se lo lleve la parte superior. Hay diferentes entidades, estoy observando grises, reptiles, estoy observando un dragón, quienes alteran completamente todo este movimiento de la tecnología en él son los reptiles y observo cómo una vez que se da el impacto, los grises comienzan a hacer una modificación en la parte superior, no solamente en cuanto al punto de equilibrio de su cuerpo, porque esto genera inseguridad. A partir de cada caída, él empieza a tener ciertas alteraciones en cuanto a su confianza y su equilibrio, incluso en la percepción y en los conductos auditivos. Sin embargo, aquí también nos están compartiendo los humanos luz que hay una alteración y un engrama a la altura de sus rodillas, que se repotencializa a partir de cada caída. Veo que la estructura de sus rodillas se ve diferente, como si tuviera deformaciones también, mm, como si hubiera sido rotada incluso. Bien, Monse, comprendido. Vamos a verificar otra de las caídas. Él se cayó a unas escaleras en la cual se rompió unas costillas y tuvo otras lesiones. Vamos a verificar ese momento, por favor. Uno, dos, tres. ¿Qué es lo que percibes? Estoy observando. Previo a que se dé la caída, básicamente él está completamente distraído. Estoy observando cómo hay una modificación en los implantes, específicamente a la altura del talón derecho. Tiene una especie de alambres que conectan completamente hacia la parte superior, a la altura de la cadera. En estos específicamente se están quitando unas de estas estructuras y se colocan otras que tienen un grosor más grande. Veo que atraviesan completamente la rodilla. Cuando esto sucede, se genera un movimiento. No se resbala la escalera. En realidad sucede lo mismo, como si lo estuvieran empujando. Veo que cuando cae hay un golpe en la parte superior. La mayoría de sus impactos son en la parte superior, como si orillaran a que cayera ya sea con la cabeza o con la parte superior, pero incluso se ve como si inhabilitaran sus manos, como si no pudiera mm, no solo defenderse, sino detener un poco el impacto. Observo cómo cuando cae se da un golpe en la parte superior, pierde completamente el conocimiento y comienza a ver una aceleración en una de las estructuras que tiene en la parte de su cerebro. Aquí lo que están modificando es nuevamente esta parte no solo del equilibrio y la capacidad motriz, sino también se está llevando a cabo una afectación en el tallo cerebral en donde se busca generar una fragmentación de la estructura humana, como si estuvieran afectando a partir de muchos impactos la conexión que se establece entre extremidades, reforzándolo con estos cables que se colocan desde los talones hacia arriba, como si estuvieran adormeciendo a nivel nervioso y a nivel función las conexiones em, de piernas y brazos. Muy bien, comprendido, Monse. Otra de las caídas, más bien, él sintió que lo jalaron de la cama, se sentó y sintió como lo jalaron indirectamente de los pies y tuvo una gran afectación que no se levantó hasta que su hijo fue a recogerlo. Verificamos ese momento, por favor. Uno, dos, tres. Sí, estamos observando. Cuando mencionas este evento, los humanos luz me están mostrando varios, Sí, como si fuera algo repetitivo. El hecho de que él estuviera
constantemente cayendo al suelo en cuanto a la cama. Específicamente me están mostrando uno cuando él está sentado, se activa la tecnología, hay artefactos en la parte superior y en sus pies. Cuando estos se activan es como si se modificara la estructura, como si lo voltearan. En este caso no se voltea del todo, sino que se activa, jalan, literalmente es un jalón, se siente la fuerza y se ve como él cae al piso. Pero cuando cae hay una especie de alteración en todo este espacio que genera puntos específicos de afectación a nivel sanguíneo. A partir de la presión, explican los humanos, Luz, que cuando nuestro cuerpo está siendo impactado de manera múltiple, como cuando hay saltos, nuestra célula responde de manera distinta. A partir de este punto específico en donde se da el impacto y se da como una especie de rebote, hay una afectación a nivel celular en donde genera un colapso no solamente al comportamiento de la célula, sino también a las conexiones que hay de manera natural entre el cerebro y el cuerpo. Aquí la afectación se ve que el golpe se va hacia la parte frontal, pero su tallo cerebral, su bulbo raquídeo, está muy afectado, está muy vulnerable, por lo que cualquier impacto genera una desconexión y una alteración en todo el cuerpo. Veo que se puede mover, hay dolor, sin embargo se puede mover, solo que hay una especie de presión, como si estuviera cubierto en todo el cuerpo, y esto impide que haya una especie de reacción a la caída. No es que no pueda moverse, sino que su cerebro no da el comando para levantarse, así que de manera voluntaria decide esperar. Bien, Monse. Comprendido. Vamos a verificar algunos otros puntos. Básicamente, hay una situación que él está teniendo y es la comezón constante que tiene en el cuerpo. Verificamos, por favor. Sí, aquí nos comparten los humanos luz que hay afectación en la zona cerebral y en la médula. Esta misma afectación genera una alteración en el sistema nervioso y en el comportamiento sanguíneo, que dan como resultado una serie de síntomas. La principal es esta en su piel, no solamente con la comezón, sino también con la textura y la sensibilidad. No solo se ve como a la hora de hacer una herida y la respuesta que tiene, sino inclusive al tacto. Su piel está en un estado muy vulnerable, inclusive por los vasos sanguíneos. Observo que otro de los síntomas es una afectación a partir de las vías urinarias y la zona renal. Esto está completamente ligado, como si su cuerpo estuviera alterando de manera natural como respuesta por los implantes diferentes filtros. Explican los humanos los que nuestro cuerpo biológicamente pasa por diferentes filtros. El filtro de la oxigenación en la sangre por parte del corazón, la producción de la sangre en la médula, los filtros que se llevan a cabo a la altura del hígado y los riñones, los pulmones y demás. Nuestro cuerpo de manera constante está filtrando y está depurándose. Esta alteración en su sangre genera una especie de contaminación de manera natural que afecta a la piel, afecta el cerebro, afecta el sistema nervioso y afecta las vías urinarias. Comprendido, Monse. Verificamos el tema de las plaquetas que le mencionó los médicos que como resultado le causaba un enrojecimiento entre como la piel en la parte interna. Verificamos, por favor. Sí, estamos observando cómo su sangre está contaminada. Se ve cómo hay diferentes implantes que están intensificando esta contaminación. Pero no solamente es en los vasos sanguíneos y en la piel, sino también de manera interna. Esto genera que haya inflamación de manera constante en algunos órganos, incluso él lo puede sentir. Esta inflamación no solamente se da en el vientre bajo, sino también a veces es como si sintiera una especie de aire en la zona superior, al costado, pero es a partir de esta misma inflamación que persiste por la contaminación que hay en su sangre. Comprendido, Monse. Nos trasladamos con el señor Hermilo, línea de tiempo actual. Uno, dos, tres. Sí, nos trasladamos. Bien, Monse. Descríbeme lo que percibes, entidades, tecnología, todo lo que tengan allí en casa y en él, por favor. Sí.
Estoy observando una estructura circular, es bastante grande. Veo cómo tiene múltiples artefactos que se conectan entre sí y generan una formación. Esta formación cuando se abre son como muchos orificios. Cuando esta se abre y se activa comienzan a salir diferentes gases. Comparten los humanos luz que el objetivo de esta tecnología es la contaminación en conjunto, no solamente del aspecto de nuestro amigo el Señor, sino también aprovechar el espacio completo. Cuando se da esta contaminación, cada uno de los aspectos tiene una respuesta diferente. En este caso se aprovechan las partes más vulnerables de él y es como si se intensificara. Esto genera ocasionalmente que su cuerpo tenga una respuesta distinta a los niveles de temperatura y genera una alteración al estado anímico. Él es muy optimista, tiende a estar de buen humor, pero hay momentos en donde se siente muy fastidiado. No hay una razón para entender por qué llega este fastidio, pero es como si lo invadiera y comenzara a haber una lucha interna. Estoy observando entidades también, veo cómo hay estructuras, son similares a una plataforma, aunque son sumamente delgadas, en la parte inferior y en la parte superior que se unen con esta estructura circular. Veo entidades, veo un grupo bastante grande, son 43 entidades y observo que hay más en la parte superior en dos naves. En total son 69 entidades. ¿Y entonces dirigidos hacia él o hacia el proceso que hay en casa? En realidad responden a un mismo grupo jerárquico. Es Ok, como si el grupo estuviera colocado específicamente en esta posición. Observo que todos están como involucrados en el proceso de todos. vale. Portales en casa. Sí, observo tres portales. Bien, Monse. Identifica quién está a cargo de esas entidades. Sí, estamos observando, es un dragón de un color arena. Sí. Veo cómo tiene estructuras en la parte superior y tiene tecnología que simula otro par de ojos, aunque naturalmente solo tiene un par. Observo que tiene estructuras en la parte trasera y tiene incluso otro par de brazos, pero es completamente tecnológico, no es natural. La estatura de él son 4,78 metros. Ok. ¿Cuál es el nombre, Monse? Sí, es Brabarrert. Bien, Monse. Neutralizamos completamente. Ahora, Sí, se neutraliza. neutralizan completamente la tecnología que tiene ese dragón allí, por favor. Dravarek. Ahora. Sí, completamente neutralizado todo. Gracias, Monse. Permítame el intercambio. Uno, dos. Haz cambio tres. Ahora. Dravaret completamente neutralizado el proceso aquí en casa del señor Hermilo Peral. Un proceso bastante hostil. Mm, Imposible no cuestionar cuando tienes repetidas caídas una y otra vez en un punto que ya no es normal justificar. A la primera quizás la justificó, las primeras cinco, las primeras seis, pero justo ahora cuando ya está sentido que lo jalan de los pies, ¿qué es lo que buscan hacer con todo ese proceso? ¿Meter miedo? ¿Qué pasa allí? Da la información ahora. mm, el temor es un arma poderosa a partir de la comprensión humana. Sin embargo, el impacto que se busca es una dirección específica hacia el comportamiento celular y motriz del aspecto. Tu raza duda de sí misma y duda del que se cuestiona. Generan impactos de separación. Y el objetivo con el aspecto es una disociación en cuanto a la comprensión celular de sí mismo, una afectación que naturalmente desconocen el origen y al mismo tiempo buscar separación del entorno en donde el aspecto sea completamente dependiente pero siga activo
garantizando mayor extracción energética y mayor dominio a un punto genético. Bien, ese control que pudimos observar en esa vida ya en Perú 1602, básicamente fue un estado natural, se rehúsa a ser parte de esas supuestas bendiciones. En esta vida tenemos algo similar, él se rehúsa hasta cierto punto a aceptar el tema de los padres, las confesiones y todo eso. ¿Guarda relación? Mm, hay similitudes en el comportamiento. El aspecto en esta ocasión no rechaza la idea y el control. Sin embargo, rechaza el comportamiento del adoctrinamiento en general, permitiendo esto como una apertura hacia el cuestionamiento. Bien, ¿cuántas veces lo han tirado o han provocado caídas en él? 59 veces a lo largo de esta línea. Bien, es algo repetitivo, correcto. Ah, es constante y funcional. Ok. ¿Cuántas vidas en tu control? 234 vidas bajo mi control específico. Tengo conocimiento de que posee más vidas, sin embargo, no había sido asignado a mí. Ok, es decir, información que tiene tu jerarquía. Muy bien. En casa, 69 entidades, 59 entidades. A Por 69 humano ignorante. 69 entidades específicamente. Control dirigido hacia 7 personas. ¿Qué es lo que hay en este espacio? Que hay un grupo tan grande. Se permite un mayor alcance a partir de la posición geográfica, no solamente por la cantidad de humanos, sino también por la posición de tecnología almacenada. Es un espacio contaminado de manera constante. A partir de esta contaminación se genera una aceleración que densifica todo el entorno, garantizando un impacto mucho más invasivo, mucho más favorable. Bien, déjame con Monse. Uno, dos, tres. Bien, Monse. Tu mano luz te repotencializa ahora. Sí, lo hace. Bien, Monse. Se extrae toda la información de esta entidad y se contrasta con lo que acaba de proporcionar. Los humanos luz no lo proporcionan. Ahora. Sí, se extrae información y nos comparten. Básicamente hay una modificación a partir de su estructura completa. Nos están explicando que no solamente se busca esta especie de desorden en cuanto a la coordinación de su cuerpo, sino también por este mismo espacio, como si fuera incluso un tema de gravedad en el comportamiento que tiene la célula cuando impacta a cuando está cayendo, como si fuera un reflejo completo en el cuerpo. Esto genera una aceleración en el comportamiento y genera un punto instintivo, como si esto permitiera no acceder a la información que hay como núcleo celular, sino modificarla a partir de una costra. Una vez que nos explican esto, nos están contando parte de los artefactos que se colocan en la parte superior. No solamente es el tallo, hay diferentes puntos que tienen relación en cuanto al equilibrio, la capacidad motriz, la capacidad de entendimiento y de comprensión. A partir de este periodo de caídas, vuelven al aspecto como más temeroso, como si fuera más inseguro y buscan generar un estado de dependencia en donde también se busca un estado de alejamiento, como si estuvieran buscando hacerlo completamente dependiente y al mismo tiempo aislarlo.
Además de esto, es lo que comparten los humanos luz, correspondiente a la posición y demás. No es que haya una alteración en el holograma específicamente en esta posición, Sí, sino más bien a partir de la adaptación de la tecnología que hay, tanto externa como interna, y cómo este mismo control permite generar una extracción de manera constante de energía y densifica el entorno completo, garantizando también los estímulos que estos seres provocan a un punto más efectivo. No es que busquen hacerse presentes o proyectarse, sino más bien modificar a partir de los mismos artefactos, generando un margen de control, como si pudieran tomar movimiento completo de los aspectos. Específicamente en el caso de nuestro amigo el Señor, como si lo empujaran, incluso lo tocaran. No todo es algo tan agresivo, pero se busca estimular esta parte claro. de temor. Muy bien, comprendido. Vale, Monse. Se extrae la información correspondiente a la jerarquía, por favor, que lidera todo este proceso. Ahora, Sí, se extrae la información y se comparte. La jerarquía corresponde a un dragón. Es un dragón blanco, ligeramente opaco. Tiene dos cabezas, las dos son biológicas. Veo que tiene dos pares de brazos, estos parecen ser biológicos también. La estructura interna, ambas extremidades son muy anchas, sí, demasiado anchas, se ven muy toscas y largas. La estatura son 104,16 metros. Observo que una de las cabezas es un poco más grande que la sí. otra, inclusive tiene una especie de imagen más atemorizante. Se comparte el nombre de Kameret. Mm. Su ubicación, Monse, por favor. Sí, se comparten coordenadas específicas, corresponde a un sistema. Este está conformado por 6 planetas. Observo que en la parte central hay una estructura tecnológica que se ve como si tuviera muchos anillos. Sin embargo, todo es completamente tecnológico. Se comparte el nombre Sí. Brifcal. Es junto. Mm. Cuarta alta, ¿correcto? Sí, corresponde a cuarta alta. Bien, Monse, vamos a hacer un traslado directo. Línea de tiempo actual. Uno, dos, tres. Nos acompañan todos los humanos luz y entidades neutralizadas. Ahora, al llegar, neutralizamos completamente ese cuadrante, desmantelamos cualquier tecnología que tenga esta jerarquía. Ahora, Sí, se realiza traslado, nos acompañan todos los humanos luz y las entidades que se identifican. Veo cómo hay un envolvimiento completo a cada una de las estructuras planetarias y las estructuras tecnológicas que generan no solamente un estado de neutralización, sino también como si las conexiones que se estaban estableciendo se desconectaran totalmente. Ya no hay punto de conexión. Observo que cada una de las entidades es completamente neutralizada. En el caso de la jerarquía, no solamente se neutraliza, sino también se le colocan cascos, espirales, y veo que específicamente a la altura de las cabezas se le coloca, no solo es un casco, sino también como si fuera una estructura en forma de espiral y se separan un poco, todo completamente neutralizado. muy bien, Monse. Muchas gracias. Se identifican humanos los aspectos físicos, se liberan. Ahora, Sí. Se identifican dónde están los humanos luz y los aspectos físicos. Desmantelan la tecnología que los mantiene cautivos. Estoy viendo cómo cuando están siendo liberados, también están siendo repotencializados, comienzan a emparejarse y se unen a la ejecución del comando, apoyando así la liberación de todos. Listo. muchas gracias, Monse. Se extrae toda la información de la jerarquía, por favor. Ahora, el tema también de cuántas vidas ha estado controlando el señor Hermilo, por favor. Sí, se extrae información y se comparte correspondiente a la cantidad de vidas. Nos comparten 271 vidas. Muy bien, Monse. Están hablando ahora.
nos están compartiendo sobre la información que se posee a partir de un diseño específico del aspecto humano, en donde se identifican los puntos más vulnerables en cuanto a la estructura cerebral. Una vez que se identifica esto, comienzan a hacer diferentes aceleraciones y puntos de impacto que dañan toda la estructura. Están explicando a los humanos los que básicamente uno de los enfoques de este ser es generar un estado de dependencia no solamente en un enfoque emocional, sino también físico, como biológico, motriz, en donde se genera una especie de necesidad. Aquí específicamente en el caso de nuestro amigo, se hacen diferentes activaciones de engramas, pero estas se activan y desactivan de manera constante. Inicialmente hablan sobre cómo el enfoque va hacia un corte, como si estuvieran buscando generar contaminación en su sangre hasta un punto en el que se dé el corte de las extremidades inferiores y posterior a esto las extremidades superiores. El plan se modifica, aunque veo que sus huesos, sobre todo en la parte baja, en sus rodillas, es como si hubieran sido rotadas, como si estuvieran preparándolo para este corte. Explican los humanos luz que una vez que se modifica como este fin, Sí, esta claro, esta planificación. exacto, esta planificación comienzan a modular ahora qué es lo que se busca realizar. Lo que se determina es generar una especie de desconexión sin generar este corte. Sí está presente la contaminación en su sangre, no al nivel en el que están buscando, sino más bien lo dejan en un estado donde sigue siendo funcional, pero ahora la desconexión se da a partir de la zona cerebral, como si fuera directamente el sistema nervioso, en donde está perdiendo la sensibilidad de las extremidades, no solamente de las inferiores, sino también de las superiores. Hay una ligera alteración en sus rodillas, es lo que más es notorio. Se aprovecha esta engrama a partir del múltiple impacto que podíamos observar en la otra. Comparten los humanos luz que la afectación en extremidades es de manera constante. No solamente se da en las rodillas, sino también en codos y en hombros, como en cada punto de unión. Explican los humanos luz que lo que buscan es empezar a colocarlo en un estado completamente controlado, generando así un recordatorio sobre no dudar, no cuestionar y seguir sometiéndose. Que esto también sirva como una especie de ejemplo hacia todo el entorno, en donde el cuestionamiento lleva hacia un punto de hundirse, como si esto lo sometiera, pero no han llegado a ese punto. Comparten los humanos luz. Independientemente de esto, que el cuestionamiento siempre es una oportunidad para no solo conocernos a nosotros mismos, sino conocer la verdadera libertad. En cuanto a un enfoque de libertad, el ser libres no solo de ideas, paradigmas, religiones y demás, sino también ser libres de esta especie de presión que ocasionalmente colocamos sobre nosotros mismos o lo colocan los más cercanos. Esto más allá de ser un recordatorio por parte de las entidades sobre no cuestionar, es un recordatorio para todos nosotros correspondiente a que el cuestionamiento es la clave para iniciar la libertad y el conocimiento hacia nosotros mismos nos vuelve más empáticos hacia aquellos que aún no se permiten cuestionar. Gracias, Monse, gracias. Muy bien. Por favor, vamos a programar el llamado. Todo lo que le pertenezca a Montserrat, dentro y fuera del holograma, comienza a llegar entidades, naves, tecnología, todo. Uno, dos, tres, neutralizamos. Sí, se programa el llamado. Observo cómo lo ejecutan los en su idioma. Comienzan a llegar diferentes naves, entidades, tecnología. Todo está siendo totalmente neutralizado. Todo ha llegado, todo neutralizado. Gracias, Monse. Por favor, desintegramos completamente este cuadrante, incluyendo la jerarquía de todas las líneas de tiempo. Uno, dos, tres. Sí, estoy observando cómo todos los humanos los colaboran en el proceso. Veo que la desintegración se da de manera simultánea. Todos al mismo tiempo están siendo desintegrados, incluyendo cada estructura tecnológica, cada nave, cada estructura planetaria.
En el caso de la jerarquía, veo que la desintegración se da en todas las líneas de tiempo. Una vez que terminan, se establece un recorrido completo en este espacio y determinan que el cuadrante está limpio. Muy bien, Monse, muchas gracias. Muy bien, vamos a trasladarnos a su casa, la señora Hermilo. Repotencializamos completamente el espacio y dejamos la creación de la burbuja de luz. Uno, dos, tres. Sí, se realiza un traslado, estoy observando cómo se limpia completamente el espacio, se repotencializa y al mismo tiempo se da la creación de la estructura. Cuando este espacio se limpia, no solamente se quita y se desintegra la tecnología que identificamos, sino también estructuras que estaban colocadas hacia la parte interna, como si fuera una especie de elevador muy grande debajo del suelo. Veo cómo todo queda completamente desintegrado y limpio y veo que la estructura está completamente estable. Muy bien, Monse, muchas gracias. Establecemos conexión con su mano luz, por favor. Ahora. Sí, se establece conexión, se coloca al frente, corresponde a frecuencia y vibración. Muy bien, ¿cuál es el nombre, Monse? Mirel Bien, Monse. Dimensión. 22. Vale, permítame el intercambio, por favor. Uno, dos, tres. Mire, el bienvenido a la comprensión del señor Armilo. Tú eres su mano luz. Esa parte de pureza que tenemos todos dentro de nosotros y forma parte intrínseca del ser humano. Por favor, algún consejo para el avance. Sabemos que ha pasado una larga vida bajo las dinámicas de las entidades, pero justo hoy, aquí ahora, se ha atrevido a cuestionar y a creer un poco más en sí mismo. Por favor, algún consejo. Sí, comprender que la única atadura presente es el miedo. Una vez que se identifica esta, es capaz de eliminar y desaparecer esta atadura. El miedo es utilizado por las entidades como un arma sumamente poderosa. Sin embargo, nace a partir de cada uno. Cuando un aspecto deja de temer, es cuando no solo se empodera, sino encuentra una libertad mucho más plena, mucho más consciente, ya que hay un estado de presencia, hay un estado de empoderamiento. El cuestionamiento es una clave, pero la libertad del miedo es otra con un potencial mucho mayor. Bien. Su vida ha estado marcada por las caídas, que hasta cierto punto eran incomprensibles. Ahora sabemos que eran estas entidades detrás de todo este proceso, lo que ya se sospechaba. ¿Qué consejo le puedes dar a él ahora para hasta algún punto pues deshacerse de esos recuerdos o iniciar una nueva dinámica, por favor? Inicialmente, fortalecer la confianza y la seguridad, tomando en cuenta que no hay una necesidad específica hacia un factor externo, sino más bien observar de manera interna, de manera constante, de manera objetiva. Además de esto, es necesario eliminar información que está almacenada, ya que solamente genera una saturación y al mismo tiempo corrompe el proceso de seguridad. Es una limpieza, una reprogramación. Vale, muy bien. Sabemos que esta es una información que hasta cierto punto no resuena en todas las personas. ¿Qué consejo le das a él para pues ser empático también con las otras personas que no van de acuerdo con este tipo de información, por favor? Sí, a partir de la libertad que se identifica hacia uno mismo, es importante respetar la libertad que ejercen los demás hacia ellos. En este caso, hay aspectos que no desean ser del todo libres y es un proceso que debe de respetarse.
más allá de comprenderse o imitarse, únicamente respetarse. Cada uno de los aspectos tiene un porcentaje luz que permite no solo la expansión, sino el cuestionamiento. Cada uno tiene el momento para ser consciente. Cada uno tiene el momento para ser libre. Este es su momento. Muy bien. Muchas gracias. Déjame con Monse, por favor. Uno, dos, tres. Bien, Monse. Establecemos conexión con el médico Saturno, por favor. Uno, dos, tres. Verificamos. Se comparte toda la información. Aspecto físico, señor Armilo y de sus familiares. Solamente se describe el proceso de Armilo, por favor. Ahora. Sí, se comparte información con los humanos luz. Observo cómo se establece la conexión y estoy viendo cómo está ingresando el médico a través de un portal. En este momento está siendo verificado. Se lleva a cabo protocolo completo. Observo que también ha sido verificado por nuestros humanos luz. Gracias. Corresponde en frecuencia y vibración a humano luz Saturno. Veo cómo se comparte la información correspondiente a los aspectos físicos de los humanos luz. Estoy observando cómo se abre portal y lo cruzamos. Al hacerlo estamos en séptima. Acerca a cada uno a una burbuja en donde ingresan con su respectivo humano luz. Todos están libres. Estoy viendo cómo empieza a trabajar en ellos de manera simultánea. Me enfoco específicamente en lo que sucede con nuestro amigo. Observo cómo hay energía que se desplaza completamente por la zona cerebral, en donde no solamente se estabiliza la conexión entre hemisferios, sino también que hay repotencialización en puntos claves, puntos específicos. Veo que hay impacto en el cerebelo, en el tallo, observo impacto en el tálamo, hipotálamo, observo cómo hay impacto en glándulas interdimensionales, sin embargo, hay fragmentos específicos en el cerebro que se encargan no solamente de la interpretación de comandos, sino también a una correcta capacidad motriz. Observo cómo hay repotencialización completa. Estoy viendo las neuronas y al mismo tiempo la conexión que se establece entre ellas. Estas no se tocan, pero sí hay una conexión que se establece a partir de ellas. Estoy viendo cómo se genera una especie de impulso que estabiliza y activa todo el cerebro en conjunto. Observo que hay impacto una vez más en el cerebelo y a partir de aquí el desplazamiento se da por todo el sistema nervioso. Observo cómo hay impacto en la zona trasera, las raíces nerviosas, pero me está mostrando el médico cómo hay puntos específicos, inclusive en su médula, que están generando puntos de fragmentación. Al mismo tiempo, a la altura de la cadera se da una especie de presión. Hay una respuesta distinta en su cuerpo a partir del nivel de desgaste que está presente, tanto en esta altura en su cadera como en las extremidades inferiores. La mayor afectación se ve en las extremidades inferiores. Observo cómo en la zona superior también hay una especie de desgaste por la misma aceleración de la tecnología que estaba presente. Sin embargo, a partir de la energía que comienza a desplazarse ahora por todo el sistema óseo, se genera una especie de forro y un soporte, en donde sus huesos ya no tienen el roce que se presenta. Al mismo tiempo veo que se ve como si embonaran. En las extremidades inferiores hay algo inusual. Observo que hay como una especie de acople distinto. Sí. Veo que la energía genera un envolvimiento completo que no solamente estabiliza el tejido, están sus huesos, está su rodilla, pero hay como una especie de tejido, una especie de masa. Observo que se ve su rodilla como si estuviera forzada a embonar. Sin embargo, esto genera también una pequeña presión. A partir del estado de desgaste en el que se encuentra, presenta dolor. Observo cómo se repotencializa completamente y observo cómo la parte superior también se repotencializa, la conexión entre piernas y cadera. Observo cómo la energía se sigue desplazando. Estoy viendo cómo ambos ojos, nariz, boca, oídos están siendo completamente impactados por la energía. Sin embargo, sus ojos se ven todavía con más intensidad. Hay un estado de resequedad en sus ojos.
y observo como inclusive el párpado se ve como un poco reseco, pero por la parte interna las venitas se ven completamente alteradas. En este caso, su flujo sanguíneo está siendo completamente limpiado. Veo que se está eliminando toda la intoxicación y todos los niveles de contaminantes que se ven presentes, pero no solamente se ven como en las venas principales, sino en cada uno de los vasos sanguíneos. Inclusive se ve el recorrido en la piel. Estoy observando cómo los órganos principales, órganos vitales, están completamente envueltos en energía en este momento, sobre todo la parte renal y las vías urinarias. Estoy observando su hígado. Su hígado tiene un color ligeramente inusual. Se ve más oscuro de lo normal. Veo cómo hay un envolvimiento no solamente de la parte externa, sino también interna, como si se estuviera repotencializando por capas el tejido. Observo que a partir de aquí hay una especie de limpieza en los diferentes conductos, la zona digestiva también estoy observando, el intestino. Su intestino también se ve afectado, pero más como una especie de desgaste. Hay pequeñas líneas, como si estuviera cortado. Veo cómo el tejido se estabiliza completamente, permitiendo que la estructura quede totalmente estable y al mismo tiempo se genera un forro con la misma energía luz que envuelve el intestino, toda la parte del estómago, incluso hasta el ducto del esófago. Observo que hay repotencialización en la zona cardíaca. Aquí, sobre todo, y a la altura de la médula, en la producción sanguínea, es donde se ve la mayor cantidad de energía, no solamente por la distribución, sino también por la filtración en cuanto a los niveles de oxigenación en la sangre. Esta parte de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, las venas tienen una especie de, es como una vellosidad. Observo que estas son muy pequeñas. Es como una especie de actividad, pero es algo normal. En su caso, se hace una limpieza completa y observo que la actividad en esta se mantiene estable. Es como un movimiento. Veo que este movimiento es completamente estable y permite que todo su cuerpo recupere no solo tonalidad, sino cierta fortaleza. El hecho de que su sangre estuviera contaminada generaba afectación en la piel, pero también en algunos órganos. En este punto que ya está completamente limpia, que la actividad se mantiene estable, veo que cada órgano tiene una respuesta positiva, incluyendo su piel. Aunque la sugerencia que da el médico es generar periodos de reprogramación que permitan que el aspecto siga en pro a una recuperación, no bajo a una programación que se establece a nivel biológico. Negativa. Observo que hay impacto nuevamente en la zona superior. La energía se sigue desplazando. Veo que se establece mucho mejor la conexión entre extremidades. Y aquí no solo se ven las de abajo, sino también las extremidades superiores, en donde toda la conexión ósea se ve estable. Se genera una especie de inoculación energética de energía luz en cuanto a cada fibra muscular, permitiendo que su aspecto sea más no solo fuerte, sino estable, como si estuviera buscando que funcione de una forma más óptima y al mismo tiempo estuviera repotencializando cada capa que cubre y forma todo el esquema humano. Observo que hay impacto nuevamente, aunque esta vez me está mostrando a las hebras de ADN. Observo cómo se repotencializa, se extrae información, la estructura regresa nuevamente, es como si se abriera y se regresara y regresa a su cuerpo a partir de esta misma repotencialización. Observo impacto a nivel celular, niveles atómicos y subatómicos. Esto en su aspecto es como si fuera una especie de escalofrío por el mismo impacto que está teniendo el sistema nervioso y veo como una vez que se estabiliza comienza a tener un estado más de calidez, como si su cuerpo respondiera al frío de una forma muy intensa. Sin embargo, a partir de esta repotencialización comienza a estabilizarse no solo en cuanto a respuestas, sino también en conexiones y en cuanto a la interpretación de dolor. En este caso ha terminado. Muy bien, Monse. Damos las gracias entonces. Regresamos, por favor. Uno, dos, tres. Sí, agradecemos y nos despedimos. Se abre portal y lo hemos cruzado. Ya, Monse. El tema que tenía de la comezón y de las plaquetas en este punto ya ha sido equilibrado, ¿correcto?
Sí, se ve como su sangre está completamente limpia en este momento y se busca también dar estabilidad. Hay una afectación por los niveles de oxigenación. Esta no está presente, pero se da la sugerencia de que reprograme para que la actividad no se retome y más bien se mantenga estable. Sin embargo, en este punto está completamente limpio. Muy bien, Monse. Muchas gracias. Vamos a regresar entonces. Se abre el portal dimensional y regresan todos los humanos luz simultáneamente. Fusionan, cada uno con sus humanos luz. Observa que el señor Hermilo fusiona con Mirel. Ahora. Sí, al final el nombre termina con M, es L y M. Ah, ok. Observo que se ejecuta el comando. Fusionan, lo hacen por la zona cardíaca. Hemos agradecido a los otros humanos, luz se abre un gran portal y comienzan a irse. Listo. Muy bien, Monse. Cuenta de 5 1 y vamos a volver, ¿vale? 5. Va regresando poco a poco.